Cuando volví a subir nuevamente al apartamento, ayudé a despertar a John, que aún estaba tirado en el suelo. Héctor ya se estaba poniendo de pie. Grocio estaba en un rincón, muy quieto y muy asustado. Pronto me acordé de Estela, y la busqué en la habitación en que la dejamos. Busqué con la luz de mi linterna y la encontré en un rincón con lágrimas en los ojos, tapándose la boca para no romper en llanto. Aunque no haya visto a esa abominación con sus propios ojos, pudo escucharlo, pudo escuchar nuestros gritos y en especial a la de Miguel. Estaba tan asustada que su delgado cuerpo temblaba. Me acerqué a ella, la abracé y acaricié su melena para que esté tranquila. Sabía que estaba sufriendo mucho. Es mejor consolarla, ya que pudo haber estado en una delgada línea entre la razón y la locura. Rápidamente nos dirigimos hacia el apartamento 701. Con las luces apagadas, la puerta reforzada, y con el corazón a punto de estallarme, nos quedamos juntos. Pensaba que todo había terminado, pero no fue así. Recuerdo que en el exterior, a muchas cuadras, se empezaban a escuchar disparos y gritos. Los no muertos en la oscuridad de las calles hacían retumbar los escombros por su constante movimiento. Temeroso en la oscuridad, deseaba que esa abominación no volviese de nuevo. Aquella noche no dormimos. No esa noche. Entonces llegó con mucha demora el bendito amanecer con los rayos del sol que bañaban la ciudad muerta. Era hora de irse, no esperaríamos otra noche más, claro que no, no con esa abominación allá afuera. Yo era el único que estaba despierto, y me puse a caminar por los pasillos, dirigiéndome al apartamento 704. Y cuando estuve dentro de ella, me fijé en el suelo y las paredes y pude ver todo. Innumerables agujeros en las paredes por las balas. Y sobre todo, sangre. Sangre roja salpicada por todo el piso. Era claro saber que eran las heridas del ghoul causadas por nuestros ataques. Pero eso no fue lo que me abrumó. No, había algo más, algo que no pasó cuando estuvimos allí. Había más huellas. Eran de la misma criatura que nos atacó, estas eran nuevas, y lo supe porque las huellas se dirigían hacia la habitación donde estaba Estela. Y quedé parado unos segundos pensando qué tendría que hacer. Próximamente alerté a los demás. Héctor, Sebastián y John me siguieron. Y esta vez estaba armado. Las huellas se dirigían, como dije antes, a la habitación de Estela, y luego salían de ellas. También había huellas en la cocina. Simplemente la situación estaba peor de lo que nos imaginábamos. No cabía duda de que aquella criatura entró nuevamente cuando ya no estábamos para devorar a uno más. Definitivamente ya no pensaba en quedarme aquí y en cualquier lugar fuera de la fortaleza. Esa abominación, esas abominaciones nos querían a todos para devorarnos. No, no pasaríamos una noche más. Y de esa manera empezó nuestra huida. Algo que no había mencionado de esta zona de socios es que no tenía una playa de estacionamiento abierta. La playa de estacionamiento era subterránea, de 3 niveles y común para las 3 torres. Lo malo era que la puerta de entrada de la playa estaba encadenada. Estela nos mencionó que cuando se había ido de los apartamentos, nadie había intentado cerrar el portón, lo que significaba que los delincuentes fueron quienes encadenaron, pero en ese momento no nos importaba el motivo por qué lo hubiesen cerrado, la idea era salir de ese maldito lugar. Rompimos las cadenas con unas pinzas que encontramos. Luego Héctor y John fueron los que entraron. Solamente se necesitaban a 2 voluntarios, nada más. Pasaron unos 15 minutos cuando salió una camioneta. Héctor y John estaban dentro. Cuando salieron del auto, comentaron que había más. Y nuevamente bajaron para conseguir otro más. Esta vez pasaron 20 minutos, luego, 5 más. Y no había señales de ellos, sumado a que no podíamos llamarlos ya que lo pondríamos en peligro. Ante la demora decidí bajar para apoyar en lo que se necesite. Tal vez les faltaba una mano. Pero, no pasó mucho cuando se empezó a sonar el sonido de los chillidos de las llantas de un auto que está acelerando a gran velocidad, haciendo que corra hacia la salida y echarme a un lado. El auto salió rápido, tan rápido como John salió de la puerta y exclamándonos: «Cierren el maldito portón». Y así fue. Lo cerramos lo más rápido posible, asegurándolo con cadenas para que nada que esté dentro pueda salir. Los golpeteos que provenían de adentro se manifestaron después ante mi asombro, y ante todos. Yo, mirando al portón, consternado por los no muertos que estaban dentro. Miré directamente a John para que dé una explicación. Y este solamente respondió: «Los no muertos de sangre roja». John nos explicó que solo estaban al primer nivel, pero decidieron bajar al tercer nivel para hallar un auto en buenas condiciones, y fue ahí en que descubrieron a esas cosas.
Todo este tiempo estaban ahí. Nosotros con ellos y ellos con nosotros. Las criaturas a las que llamo Jaguar, estaban dentro, y habían sido encerrados por los delincuentes y después por nosotros. La amenaza, la verdadera amenaza estaba ahí adentro, encerrados en la completa oscuridad como si fuesen vampiros. Aún me veo temeroso en afirmar dicha teoría que pasa en mi mente que, esta sea tan solo una pequeña parte de los millones que hay en la ciudad muerta. Las criaturas golpeaban con mucha fuerza desde dentro y empezaban a hacer mucho ruido, tanto así que los lejanos alaridos empezaban a manifestarse en lo más lejano de nuestra ubicación. Regresar o morir, esa era nuestra posición. Llenamos rápidamente los autos con armas de fuego, medicinas y alimentos para largarnos de este lugar. En la primera camioneta estaban John en el volante, Grocio y yo. En el segundo, Héctor, Sebastián y Estela. Y pusimos a arrancar los autos. En el camino, John trataba de no chocar con cualquier obstáculo al conducir, incluido a los no muertos que estaban en nuestro paso, y que también empezaban a seguirnos. De esa manera avanzamos hasta que entramos en una avenida cerrada por una pila de autos que nos bloqueó el camino. Y la horda venía por nosotros. Retrocedimos de inmediato y fuimos para embestir a los no muertos que se acercaban. Podía escuchar cómo sus cabezas chocaban bruscamente con la parte trasera del auto y el crujido que hacen sus cuerpos deformes al ser arrollados. Era un momento muy peligroso, si el auto se detenía, o, si se volcaba en campana, tendríamos una muerte segura. Los no muertos nos atraparían fácilmente ya que estaban en todos lados y no nos darían oportunidad de escapar. De esa manera salimos de esa avenida bloqueada y tomamos un desvío para encontrar una entrada a la zona sur de la fortaleza. Y lo hicimos lo más rápido posible antes de que la horda se haga aún más grande. Más zombies aparecían y más crecía la desesperación de John, ya que no podía dejar de chocar al abrirse camino ante los autos que estaban en toda la pista, desmontes, basuras y esqueletos que entorpecían nuestro paso hacia la salvación. Desde el auto, podía ver que a unos 30 metros, la cantidad de no muertos se hacía cada vez más inmensa y empezaban a cubrir todo el horizonte de mi campo visual que casi llenaba toda la avenida. Más hacíamos ruido, más llegaban, aunque eso era algo que no se podía evitar. Los antropófagos condicionados, daban alaridos atrayendo a más muertos, incluso a varios por delante de nosotros, que estaban en las cercanías de las interminables calles. La entrada a la fortaleza estaba cada vez más cerca, y cada vez más lejos de estar dentro de una probabilidad favorable de llegar vivos, y lo menciono porque a varios metros, después de esquivar varios autos, se podía visualizar un grupo de camiones de carga pesada que bloqueaban el camino y que significaba el fin de nuestra travesía. Desde ahí teníamos que correr como 50 metros para llegar a las rejas de protección de la fortaleza. Cuando llegamos, abrí la puerta para salir del auto y escapar junto con John, pero esas cosas ya habían saturado todas las calles en que tenía planeado huir si no llegaba a las rejas de protección. Ya era tarde para escapar, nuestros autos ya no tenían salida. Venían de todas partes y quedamos solos y atrapados a nuestra suerte. Grocio estaba muy nervioso, tanto le había chocado el hecho de morir que empezaba a gritar. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Y volvía a repetirlo una y otra vez, mientras que su locura nos contagiaba. Estaban acercándose cada vez más, la muerte venía por nosotros. A Grocio lo veía perdido, tan perdido en sí mismo, perdido en todo. Cerró la boca por unos instantes, respiró profundo, nos miró y dijo. Toda mi vida fui un cobarde y egoísta. Luego dejó su rifle en el asiento y cogió un revólver. Próximamente hizo algo que hasta ahora yo dudaría en hacer. Salió fuera del auto y se puso a correr como loco a toda velocidad. John y yo pudimos ver cómo esquivaba a un zombi, a otro, a otro, a otro, y cada vez más se perdía de mi vista en una masa de cuerpos deformes y repugnantes. Los disparos no se hicieron esperar. Sonaba uno por uno, haciendo eco en los edificios. En verdad hasta ahora no sé qué sucedió. No escuché sus gritos, pero escuché un último y débil disparo que se pudo oír en la lejanía de la calle en que echó a correr. Pero los muertos vivientes eran tantos que nos habían rodeado como una mar oscura que retumbaba el suelo sintiéndome agitado dentro del auto. Preparado para lo peor, esa mar de rostros deformes impactó sobre nuestra movilidad como si fuesen bravas olas reventando con fuerza en las rocas desnudas. Esa vez pensé que ya no existía salvación para nosotros, que todo lo habíamos pasado, todo lo que habíamos sufrido, terminaría en eso.
Más pasaba los segundos y más espantoso era el entorno del auto, ya que en los cristales estaban pegados los rostros espantosos de esas criaturas tratando de olernos, tratando inútilmente de mordernos, haciendo chillidos con los dientes, y de tocarnos con esos dedos desgarrados. Carne hecha jirones, piel viscosa, ojos clavados en nosotros, era lo que solo veía al otro lado de los cristales. Sumaré también, el olor putrefacto y los gemidos castigadores que me hacían salir de mis cabales sumergiéndome en una mar negra de criaturas pesadillescas. Mi horror fue en aumento cuando empezaron a golpear los cristales. Incluso vi a uno que estaba sin piel en el rostro golpear con su cabeza los cristales que se estaban rajando generando unos crujidos desesperantes. En aquel momento, pude ver a John con la moral muy baja, había perdido las ganas de vivir, aceptando su muerte. Cogió un revólver, se lo metió en la boca, y se puso a llorar. Yo, como su amigo, tan solo le exclamé: Todavía no. Hasta el último cartucho. Cuando dije eso, los cristales frontales se fraccionaron en varios trozos. Pronto, una mujer de aspecto horroroso empezaba a meterse, estirando sus brazos huesudos para alcanzarnos, pero fue John quien sacó el revólver de su boca, y fácilmente pudo abatirla en la corta distancia. Luego, otros no muertos trataban de meterse también. Solo me quedaba disparar, tratando de luchar por al menos un segundo más de vida mientras que los demás cristales se rajaban. Viendo de otro lado. 2 personas dentro de una camioneta acorralada por cientos de antropófagos con ganas de descuartizar a sus presas, era algo que uno nunca podría imaginar después de haber vivido una vida normal. La idea, o la fe de tener una probabilidad de sobrevivir eran, tan solo, una quimera, una fantasía en la que solo una persona desasociada de su realidad, puede soñar con tal juicio misericordioso. Cuando me encontraba en mis últimos momentos, antes que yo mismo acabe con mi vida, vi como todo mi alrededor era invadida por una niebla verde que cada vez se hacía más densa y menos respirable. Un milagro ocurrió. Los no muertos empezaban a replegarse y huir de la cortina de humo. Me hacía recordar al gas lacrimógeno cuando iba a protestas universitarias hace muchos años. John y yo salimos inmediatamente cuando ya no había peligro alguno. Y vimos a nuestros compañeros saliendo de su auto que venían a nosotros y para que avancemos hasta las rejas de seguridad de la fortaleza. Después todo se veía confuso. Las rejas de protección se abrieron y varias personas con mascarillas nos empezaron a ayudar a seguir avanzando. Luego vi a John que le sangraba la nariz, en mi caso, mi garganta me picaba hasta toser sangre. De ahí no recuerdo nada más. Ahora estoy dentro de la fortaleza nuevamente, terminando de escribir este largo relato. 19 de abril. 11:32 horas. Hay muchas cosas que los militares nos han ocultado. Una de estas es la existencia de una forma de, por lo menos, espantar a esas criaturas. Esta arma defensiva funciona igual a una bomba lacrimógena. La forma de cómo afecta a los no muertos, es aún desconocida. ¿De dónde provinieron estas armas? Los militares dijeron que fueron entregados hace mucho tiempo. De cualquier modo, una persona normal no puede estar en contacto con ese gas, ya que moriría al estar 7 minutos en exposición, no antes de estar desangrándose hasta caer inerte. La efectividad de este veneno tiene una duración de más de un mes. Lo cierto es que no cabe duda de que esta porquería fue hecha para arrasar ciudades enteras. Pero eso es otro tema que aún no quiero tocar. Dijeron que provenían del puerto del Callao. Lo cual me hace recordar a mi viejo objetivo. Otra cosa más. John fue engañado cuando le mencionaron que ya no había suficiente comida. Fue una completa mentira hecha por los militares con el objetivo de que los refugiados se animen a salir de este refugio. Pero parece que no les resultó. Y piensan quedarse hasta lo necesario. 20 de abril. 15:56 horas. Cuando llegamos aquí hace muchos días, informamos a los militares, en medio de todos los refugiados, lo que vimos allá afuera, en las lejanías de estas rejas. La criatura gigantesca, los no muertos de sangre roja y el posible peligro que nos traerían al cambio de clima. Pero los militares nos dijeron que se quedarían aquí hasta que se acaben los alimentos. Además ellos se sienten seguros por el estreno de su nueva arma de gas venenoso, incluso los refugiados apoyaban a los militares. Todos quieren vivir al menos un segundo más en su vida, y darían lo que sea con tal de alargar su tiempo, aún así estén en el sendero oscuro de lo inevitable. Actualmente en la estación subterránea contamos con 4 micros metropolitanos que pueden albergar a más 120 personas, 2 camionetas de los militares y 2 autos que trajimos.
Nunca han intentado salir de este lugar ya que podrían correr el riesgo de que las salidas de la ciudad estén bloqueadas. Y como siempre digo, todos queremos vivir al menos un segundo más. En lo personal, he aprendido muchas cosas en estos últimos días. Recuerdo haber escrito que no me importaba nada y que todos eran de lo peor. Pero, mis compañeros que murieron y los que aún me acompañan me hicieron comprender, de que aún, personas que quieren ayudar a otras. De alguna manera me han salvado. Hice bien en irme en dirección a la ciudad, hacia el oeste. Después, si salgo de esta maldita ciudad, podré irme al sur con camino libre, y esta vez al oeste, hacia las montañas. Solamente tendríamos que cruzar la brecha de las salidas de la ciudad. Solamente eso. No sé cómo podría acabar esto. Pero John y yo no nos sentimos seguros en esta fortaleza, de alguna manera presiento que algo malo va a llegar, y muy pronto. Es por eso que estamos preparando nuestro equipaje para dirigirnos hacia el puerto del Callao.